Entonces, ese 92% ha construido sus casas desde la perspectiva informal. Muchos de ellos sin planos, sin aprobaciones por parte de la municipalidad. Bienvenido, señor Zapata, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros tenemos un dato que es el siguiente: el 92% de las expansiones urbanas que han habido en las ciudades del Perú a partir del año 2000 son producidas por informalidad. Quiere decir esto que si teníamos un territorio de 100, 92 ha sido tomado por la informalidad y 8 por la formalidad. Entonces, ese 92% ha construido sus casas desde la perspectiva informal. Muchos de ellos sin planos, sin aprobaciones por parte de la municipalidad, es decir, sin elaboración de expediente técnico, sin estudio de suelo, sin estudio y planos estructurales, ¿no? Y ese es un problema que tenemos efectivamente. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Nosotros como periodistas varias veces hemos visto que durante la etapa electoral, por ejemplo, y durante... y en diferentes etapas, porque hay que hablarlo claro, la corrupción también cunde en los gobiernos regionales, en las municipalidades, se trafica algunas veces con los títulos y otras veces por el voto también se dan algunas ampliaciones, algunos beneficios, los títulos de propiedad. Esto mella la formalización y hace que la gente pueda acceder a terrenos donde no debería. Esto también beneficia a la informalidad que ustedes han detectado que cada vez es más grande. Por supuesto, dentro de esa informalidad de la que le he hablado, hay una gran parte de ilegalidad, es decir, de terrenos o suelo tomado ilegalmente, ocupado ilegalmente. En esto están metidos muchos traficantes de terrenos que simplemente agrupan a la gente y luego parcelan un suelo, una tierra que esté disponible o que esté desocupada, y le venden los lotes a las personas, y esa familia luego empieza a construir su casa muchas veces, o la gran mayoría de veces, de forma precaria. No tiene acceso a servicios básicos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene desagüe, y después de muchos años viene el Estado a titular, cuando se puede titular, porque cuando están ubicados en zonas vulnerables, en zonas de alto riesgo ante desastres naturales, lo ideal sería no titularlo. No se puede titular a un lote que está en una zona muy vulnerable, pero en las zonas que no presentan tanta vulnerabilidad se les titula, y luego de eso se les coloca el agua y el desagüe, lo cual demora un promedio de 15 años. Quiere decir que las familias viven 15 años sin tener acceso a los servicios básicos. Ese es el modelo nefasto por el que hemos venido construyendo y desarrollando ciudades en el Perú desde mediados del siglo pasado, ¿no? Y es el modelo que tenemos que cambiar radicalmente por un modelo de planificación y por un modelo de desarrollo con inversión y un desarrollo pues debidamente planificado, coordinado con los permisos necesarios, en coordinación con las municipalidades para determinar cuáles son las zonas de expansión de las ciudades, y todo hecho de forma absolutamente formal. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque yo entiendo que usted me está dando unas cifras a nivel nacional. Nosotros nos habíamos basado con el ingeniero Zavala del CISMIT en Lima. Y si así está Lima, me imagino que el interior del país es catastrófica la cosa. Entonces usted me dice que esto ya es un sistema que está adaptado durante décadas. ¿Cómo romper ese sistema que no solamente está enclavado con la corrupción, sino de una manera de ganar votos, una manera ya de trabajar? ¿Cómo se puede romper ese sistema donde de repente los expertos dicen, trabajan, tratan y no son escuchados a la hora de conseguir votos, a la hora de que vienen las elecciones o a la hora de cobrar una coima?
Sí, mira, ¿cómo romper este sistema? Hay varias estrategias que hay que seguir. La número uno, la más importante de todas quizás, es evitar la invasión de terrenos de una vez por todas, no controlar, enfrentar a estas mafias de traficantes de suelo, erradicarlas y cuidar el suelo que tiene el Estado y el suelo que tiene el sector privado para que sobre ese suelo que todavía está disponible se puedan hacer desarrollos inmobiliarios y desarrollos de vivienda formales. Eso como número uno. Como número dos, los alcaldes también tienen que colaborar y no tienen que promover pues extensiones o titulación en zonas que son vulnerables ante riesgo de desastres naturales, ¿no? Esas familias que están ubicadas en zonas vulnerables, que en Lima son muchísimas, tienen que salir de ahí, no hay otra opción, porque esas zonas en algún momento van a tener una catástrofe natural que nos va a costar a todos como peruanos y va a ser una enorme pérdida para el país. Como número 3 hay que estimular y hay que meterle mucho enfoque, mucho esfuerzo, más del que se está haciendo, a la vivienda de interés social construida formalmente, ¿no? El Estado tiene para esos programas como Mi Vivienda Sostenible, techo propio en adquisición de vivienda nueva, techo propio en construcción en sitio propio, en fin, una serie de programas a los cuales hay que darle enfoque, darle mayores recursos, y esa es la ruta que debemos seguir para solucionar el gran déficit de vivienda que tenemos en el Perú. En el Perú tenemos más de 1 millón de viviendas vulnerables, es decir, viviendas que no cumplen con la calidad necesaria o viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Es lo que llamamos el déficit cualitativo. Ese déficit se tiene que romper haciendo un gran número de viviendas formales para que esas familias puedan adquirir una nueva vivienda construida con todas las formalidades del caso, con el expediente técnico necesario y proyectadas por profesionales y construidas por profesionales. Pero aquí la gran revolución de la vivienda no sería hacer programas realmente que lleguen a todos los peruanos. Uno, las viviendas que ya están levantadas y que necesitan reforzamientos, es decir, identificar qué tipo de ayuda necesita la gente y esa gente que ya tiene la vivienda que se va a venir abajo y que no tiene cómo reforzarla. Ahí hay un gran trabajo social que tiene que hacer el Estado y también este es un país de no propietarios. ¿Cómo hacer para llegar a tener un país de propietarios con créditos que puedan pagar? Porque lo malo es que la gente no puede pagar y ahora después de la pandemia la gente no puede hacerse de créditos y hacerse de una casa. ¿Está funcionando los créditos sociales que da el gobierno o todavía son inaccesibles? Ustedes desde la Cámara de Construcción, Cámara Peruana de Construcción, exitosa, advierten que los créditos todavía son muy caros, porque yo escucho a muchísima gente que los departamentos han subido. En algún momento, en la época de Toledo, que fue el boom de Mi Vivienda, se hizo mucha propaganda y la gente comenzó a adquirir vivienda. Pero después de eso, creo que no ha habido ese acceso que hubo aquella vez. ¿Ha vuelto a haber un boom así como en la época de Toledo o no? Sí, el boom de la vivienda ha continuado. Ha habido desarrollo inmobiliario y ha habido construcción y oferta de vivienda. Ha sido bastante enfocado en la vivienda multifamiliar, es decir, los edificios que uno encuentra en los centros de las ciudades, como en Lima vemos pues en toda la zona central de la ciudad, en las zonas planas, ¿no? Ahí se ha construido muchísimo y se sigue construyendo. Eso está enfocado para las clases medias de la ciudad de Lima. Y eso ha estado funcionando bien y sigue funcionando bien. ¿Podríamos expandirlo más? Sí, sin duda que podríamos expandir mucho más y duplicar la oferta de vivienda en ese sector. Pero lo interesante de los programas de Mi Vivienda es que tiene un programa para cada sector. El programa Techo Propio, que tiene dos componentes, uno de construcción en sitio propio y otro de adquisición de vivienda nueva. El de construcción en sitio propio precisamente es para que la persona que ya tiene su título de propiedad, ya tiene sus servicios básicos,
y está ubicado en una zona, pero la vivienda no es la más adecuada, la construyó de forma precaria en algún momento o la quiere ampliar, el Estado le da un bono, no es un préstamo, es un bono, o sea, no se tiene que reembolsar. Es un bono que le da el Estado para que esa persona pueda reconstruir su vivienda, ampliarla, modificarla o hacerla más sólida, ¿no? Mejor construida. Y ese programa pues cautela que esta vivienda sea, la construcción de esta vivienda sea supervisada ahí, por favor. Me quiero detener ahí, pero usted, según su data o la data de la Cámara Peruana de Construcción, dice 8 de cada 10 viviendas son construidas de manera informal en el Perú. Entonces algo está fallando desde el gobierno, que no llega a esa clase más necesitada, y por eso estamos viendo pues tanta autoconstrucción y que se va generalizando, y es en los anillos más pobres. ¿Qué hacer para evitar esto? A ver, el otro componente, le hablé del componente de construcción en sitio propio, ¿no es cierto? El otro componente es la adquisición de vivienda nueva para techo propio, es decir, seguimos hablando de un programa orientado a las clases más necesitadas. En ese programa el Estado también le da un bono que es de 40.250 hoy en día con la subida de la UIT, que tampoco es un préstamo, es un bono que ya no es reembolsable, o sea, se le entrega a la familia que necesita una vivienda, tiene que cumplir una serie de requisitos, y el Estado le entrega ese bono para que pueda adquirir una vivienda, ya no reformar su vivienda donde está, sino adquirir una vivienda construida por los desarrolladores inmobiliarios. Pero es cierto también lo que usted mencionaba anteriormente, que la vivienda no cuesta 40.000 soles, no cuesta algo más. La vivienda de estas características puede costar quizás el doble o 60 o 80% más. Entonces necesitamos que la banca privada, ahí sí, ahí ya no entre el Estado, complemente lo que falta para poder completar el precio de la vivienda con un crédito hipotecario. Y ahí sí es donde estamos un poco retrasados, porque la banca privada no se está enfocando mucho en este sector, ¿no? Los créditos no representan grandes desembolsos para las familias, porque hablamos de créditos de 30.000 o 40.000 soles pagados a 20 años, no representan grandes desembolsos. O sea, son cuotas que también las hemos calculado, hemos hecho estudios para analizar esta situación, y hemos calculado que las familias de los estratos más bajos incluso pueden cubrir estas cuotas. El gran problema es que no son sujetos de crédito. La banca tradicional no los está atendiendo, y las microfinancieras que sí los atienden no tienen grandes fondos detrás, ¿no? Agotan su fondeo rápidamente, entonces no se puede hacer un programa muy expansivo en esa parte. Ahí tenemos el problema principal que tenemos que resolver. Bueno, entonces ahí hay un problema donde ustedes ya le han puesto el foco, lo han estudiado, y el gobierno debe hacer algo, tratar, negociar con los bancos privados que de repente no están, en realidad no están tan enfocados en resolver estos problemas, porque son montos muy chiquitos para lo que ellos están pensando, y también no es muy atractivo para de repente este público objetivo. Muchísimas gracias al señor Jorge Zapata. Ya está identificado el problema, ahora hay que hacerlo realidad, porque es la única manera de salir de este círculo vicioso que nunca superamos. Muchas gracias a Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción.